juntos nuevamente a los que acaban de ingresar, bienvenidos. Aquí acaban de ingresar de Telvina, ¿no? Bienvenida, Telvina. ¿Cuántos han estado? Estamos hoy en la tercera parte de esta serie, La Bienaventuranzas y el Profesional de Salud. ¿Cuántos nos han estado acompañando desde la primera vez? ¿Podría levantar su manito ahí en reacciones? ¿De esa reacción? ¿La primera vez? O mejor, la pregunta es, ¿quiénes no han estado en ninguna de ellas? Ni en la primera ni en la segunda. Lo que quiero saber es si es Yo necesario. estuve en la primera, pero no en la segunda. Ya, gracias. Ahora la tercera sí. Tania ya no han estado en ninguna. ¿Sí? No, recién hoy pude entrar. Ya, Jorge tampoco has estado en ninguna de ellas. Josué tampoco. Ya, yo les voy a pedir tres cositas. Una, obviamente un corazón dispuesto, el Señor nos hable a todos. Dos, que tengan la Biblia en la mano, por favor. Es importante que tengan su Biblia, se familiaricen con las palabras. Y tres, que en lo posible tengan la cámara prendida, porque es muy importante la interacción que tengamos unos con otros, a través por lo menos de una pantalla. No estamos, no es presencial, y eso, pero de todas maneras tiene mucha ventaja esta tecnología, entonces por lo menos el vernos nos acerca un poco más y saber quiénes están atentos o no, y ver la reacción de cada uno. Tania, gracias por prender tu cámara, está muy Sí, linda, ¿ves? estaba en un carro, estaba en un carro, a veces oscurece en algunas calles, pero bien, escucho, gracias, doctor. Gracias, Tania, a ti. No, a veces le decimos, si están en pijama, no importa, tomando su lucha, ¿qué vamos a hacer? Pues, con tal que estén presentes y vernos siquiera, ¿no? Hay una hermana que es de Ecuador que solía verlo ya su camita, porque esta hora ya hora de sueño normal, está echada en su camita viendo su estudio, pero atenta al estudio. Bien, entonces, hay ahora que no han estado, así que voy a hacer un brevísimo repaso de lo que hemos visto en las dos primeras, pero muy breve, porque si no nos va a tomar la noche, para continuar con lo que sería la tercera y cuarta bienaventuranza, que es lo que tocamos hoy día, ¿sí? Entonces, les pido voy a hacer muy rápido, ya lo hice la vez pasada y nos tomó la mitad del tiempo, así que voy a tratar de ser rápido, puntualizando lo más importante. Y entre ellos, medir el tiempo. Un segundo, por favor. Estoy poniendo mi cronómetro. Oh, bueno. Pues ya la tecnología no está de nuestra parte, pero no importa. Un Señor es suficiente. Estamos acá nosotros y corazones dispuestos, Dios obra. Ya, oye, empezamos nosotros hablando al tomar las bienaventuranzas de que, bueno, se encuentra en el capítulo 5, 6 y 7 del capítulo Mateo, y conforma parte de lo que llamamos el Sermón del Monte, que fue Jesús quien dirigió a sus discípulos, a quienes llevó a un lugar aparte, y dirigiéndose a ellos les dijo, ¿no? En la primera parte ustedes verán en su Biblia que describe cada detalle, se sentó, abrió la boca, detalles que digamos, no diría, pues, no tanto detalle, pero está mostrando la actitud de maestro que tiene Jesús en ese momento. Y comienza el Sermón del Monte, y empieza con las bienaventuranzas, y eso tiene un motivo muy importante. Para eso hay que tener en cuenta como trasfondo. Bueno, esto lo mencionamos la vez pasada, la característica de nuestros tiempos. Vivimos una vertiginosa rapidez que afecta el contacto estrecho, íntimo, cercano con los seres queridos, y estos son reemplazados por la comunicación por los medios, ¿no?
o las redes, ya es común ver a veces cuando uno entra a un restaurante, toda la familia, cada uno está con su celular y no se habla, ¿no? Y ahora ya no decimos te quiero, te extraño, ahora son emoticons, ¿no? Se han convertido en un nuevo lenguaje, ¿no? Y esos autores que hablan justamente del tiempo que nos toca vivir, de un tiempo de competitividad, de que hay que lograr el éxito, no importa cuál sea el costo, ¿no? Lo cual está conduciendo a una sociedad de personas cansadas, no por eso el libro se llama Social Cansancio, frustradas y muchas veces deprimidas. Y el autor de Modernelli que habla de que este es un tiempo sin valores, que se escapan como el agua entre los dedos, entonces la posibilidad de una modernidad fructífera y saludable se escapa, ¿no? Estos son los tiempos que nos toca vivir, la tierra no es urgente. Por eso es cuán importante que tengamos muy claro quiénes somos y para qué hemos sido llamados. Y ya les dije acerca del Sermón del Monte. Y en toda la Biblia nosotros encontramos de principio a fin el propósito histórico de Dios de llamar un pueblo santo, ¿no? Para un pueblo apartado del mundo, para pertenecerlo, obedecerlo, con la vocación de ser santo o diferente. Y con este motivo llamó a Abraham, a quien hizo una gran promesa: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Una promesa que llega hasta nosotros. Y como llamado Dios a Abraham, la historia del mundo entra a una nueva etapa de la humanidad sumergida en el pecado, desde Adán y Eva, luego pasando por el diluvio, luego pasando por la Torre de Babel. Dios va a formar un pueblo nuevo que comienza con Abraham, padre de muchas naciones, y le dice: ustedes no van a ser como hacen en la tierra donde salen, ni van a ser como la tierra a la que van a ir. Ustedes no haréis así. Su pueblo debe ser diferente de todos los demás, ¿no? Y esos hechos son el trasfondo esencial para comprender el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte es como el manifiesto del cristianismo, ¿no? Retrata el arrepentimiento y la justicia que pertenece al reino de Dios. Describe la vida y la comunidad de hombres y mujeres bajo el régimen de la gracia de Dios. Y al hacerlo, ¿cómo se ven? ¿O cómo deberían verse respecto al mundo? Diferentes. Y este es el mismo llamado que hizo al pueblo de Israel, llamar un pueblo santo, apartado, diferente a las naciones. Es el mismo llamado que hace el Sermón del Monte, hace Jesús a sus seguidores. Ellos debían ser completamente diferentes a los demás. Y un texto clave del sermón podría ser: no os hagáis pues semejantes a ellos. No existe un solo párrafo en el Sermón del Monte en el cual no se deje ver ese contraste, cuando muchas veces dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, mostrando el contraste. Esto se dice o esto se hace, más tú, más cuando tú, pero tú. Entonces son formas en las que Cristo hace ver el contraste, ¿no? Así los seguidores de Jesús debían ser diferentes, tanto en la iglesia o religión nominal como en el mundo secular, tanto el religioso como el ateo. Y así encontramos en el Sermón del Monte un sistema de valores totalmente diferentes del mundo no cristiano. Es uno de mis textos favoritos, en verdad, Sermón del Monte, y no termino yo de leer libros tras libros sobre ello, y es una riqueza inmensa y profunda. Impactaría mucho nuestro mundo si la iglesia lo viviera realmente a profundidad. Ahora la pregunta que nos hicimos aquella vez: ¿somos realmente diferentes del mundo que nos rodea? ¿En qué somos diferentes? Ahora, el Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas, no aparecen al final, sí, no va al comienzo, y vamos a ver por qué. Porque, para empezar, nadie que sea cristiano puede vivir y practicar el Sermón del Monte. Jesús habla primero del carácter del cristiano antes de hablar de la conducta del cristiano ante el mundo. Debemos ser primeramente cristianos antes de actuar como cristianos. Ser es más importante que hacer, la actitud más importante que la acción, y esto es obra del Espíritu Santo, por la cual podemos vivir como cristianos y nuestras obras reflejar lo que realmente somos. Toda nuestra vida somos carta abierta, ¿se acuerda que dice Pablo? Toda nuestra vida es una expresión y una proclamación de lo que somos. Digan lo que digan nuestras palabras. Quizás lo peor que nos puedan decir como creyentes, bueno, tantas maneras en que nos hacen bullying muchas veces, pero lo peor que te pueden decir es: si tú eres igual que los demás, ¿de qué me hablas, no? Ya con eso te callaron, porque estás mostrando con tu vida que no eres diferente a los demás. Y estas cualidades que se expresan en la bienaventuranza son una consecuencia que inevitablemente deben ser manifestadas cuando uno es realmente cristiano, configuran el retrato de cristiano y describe pues el carácter del cristiano, hijo de Dios y ciudadano de su reino. Ahora, ¿qué cualidades resalta Jesús? Son 8 bienaventuranzas, ¿no? Si tienen su Biblia, ¿pueden nombrar la primera?
Bienaventurados los. ¿Alguien me sigue? Los pobres. Después, ¿qué sigue? Los pobres. Bienaventurados los que lloran. Los que lloran. ¿Sí? ¿Qué sigue? Los mansos. Los mansos. Los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué más? Los misericordiosos. ¿Qué sigue? Los de limpio corazón. Los de limpio. Se faltan dos. Los pacificadores. Y el último. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Wow, los que padecen persecución por causa de Dios. Oye, estas 8 cualidades que resalta Jesús al escribir el carácter del cristiano no son cualidades que pertenecen a un grupo, cada una a un grupo de cristianos. O sea, hay algunos que son los pobres en espíritu, otros que son los que lloran, otros que son los mansos, otros los que tienen hambre y sed de justicia. Me imagino que hay un campeonato en la iglesia, ¿no? Así como hay entre los ministerios, ministerio de niños, adolescentes. Bueno, va a haber un campeonato. El equipo de los mansos, a ver, los equipos de pobres en espíritu, ¿no? No hay tal cosa. Estas cualidades deben ser vividas por el creyente en todo tiempo, en todo momento debe conducirse de esta manera y reflejarlas en ellas tantos. De manera que no son habilidades excepcionales, no son para cristianos excepcionales, es lo que se espera que cada cristiano viva en todo momento. Y el cristiano pues, puede ser de diferente edad, puede ser de diferente oficio, diferente condición de salud, etcétera, pero cada uno de ellos debe reflejar cada una de estas cualidades por el hecho de haber nacido de nuevo y tener el Espíritu Santo que obra en él. Y solo las pueden manifestar aquellos que, habiendo experimentado la salvación y el nuevo nacimiento, permiten la acción del Espíritu Santo sobre sus vidas, ¿no? Y señalan claramente la total y completa diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Y es que nosotros pertenecemos a dos reinos diferentes, y el cristiano debe saber que pertenece al reino de la luz admirable, al reino de Dios. ¿Qué bendiciones promete? Son las que aquí se les dice bienaventurados, benditos, dichosos. La palabra griega es Macario, que significa feliz, pero acá no se refiere a un sentimiento, sino más bien a una actitud ante la vida que le permite alcanzar un estado de plenitud o de realización. Dichoso, bienaventurado, plena la persona que llora, que es manso, etcétera, ¿no? ¿Y la bendición cuál es? Es la que sigue a continuación de la cualidad. Eso, poseemos el reino de los cielos, somos consolados, heredamos la tierra, nuestra sed de hambre y justicia saciada, recibimos misericordia, vemos a Dios, somos llamados hijos de Dios y nuestra recompensa en los cielos son grandes. Entonces, estas 8 cualidades describen a cada cristiano y estas 8 bendiciones se otorgan a cada cristiano. Bueno, nos hicimos aquellas veces estas preguntas: ¿cuán conscientes somos de que pertenecemos a un reino diferente al del mundo? ¿Cómo se manifiesta esta realidad en nuestra vida? ¿Es nuestra vida realmente diferente a la de los demás? ¿Manifestamos diariamente estas cualidades señaladas por Jesús? ¿Somos realmente dichosos o benditos? Hablamos de la primera bienaventuranza que usted ya mencionado, que son los pobres en espíritu, y es la primera bienaventuranza porque es la llave que abre la puerta a todas las que siguen. No hay nadie en el reino de Dios que no sea pobre en espíritu. Esa es una característica fundamental, ¿no? Y en cierto sentido, las otras cualidades son el resultado de esto. Una cosa que vimos, que hay un orden muy claro en las bienaventuranzas, hay una secuencia muy clara y por eso están en el orden que están, no están dichas al pasar. ¿Quién es pobre? Dijimos que se podía definir de diferentes maneras, desde el punto de vista político, social, económico, pero se refiere ¿a qué tipo de pobre se refiere esa bienaventuranza? Pobre de espíritu. Pobres en espíritu. Entonces, el Antiguo Testamento nos da el trasfondo necesario para interpretarla, ¿no? Muchos podemos creer que se refiere a la necesidad material, pero en el Antiguo Testamento vemos que va más allá. Y debido a que el necesitado no tenía otro refugio que Dios, la pobreza tiene connotaciones espirituales. No puede ser la pobreza material, porque si no Dios estaría bendiciendo la pobreza, y la pobreza es contraria a la voluntad de Dios. No puede venir al hombre. En resumen, el pobre en espíritu es aquel que está necesitado y afligido y es incapaz de librarse por sí mismo
y que por consiguiente mira a Dios en busca de salvación, pero al mismo tiempo reconoce que no tiene ningún derecho para hacerlo. Por lo tanto, la pobreza es una cualidad del espíritu. Es la actitud hacia uno mismo lo que nos hace pobres en espíritu, ¿no? Mientras que el mundo actual enfatiza, enseña, estimula la confianza en uno mismo, la autosuficiencia, la total independencia, tú puedes, más bien Jesús nos llama a ser pobres en espíritu. Y ser pobre en espíritu significa una completa ausencia de orgullo, es reconocer nuestra pobreza espiritual. Y si no tenemos nada que ofrecerle a Dios a cambio por lo que ha hecho por nosotros, y acudimos a Él sabiendo que no tenemos ningún derecho, ¿no? Y nuestro ejemplo más grande es Jesús, quien se despojó a sí mismo de la gloria de Dios y se humilló haciéndose un siervo obediente hasta la muerte. Nos preguntamos aquella vez respecto a nosotros como profesionales, ¿es la ausencia de orgullo una característica de los profesionales de salud? Y a ver, respondimos que no. Tu profesión te hace sentir superior a los demás, tienes algo de qué jactarte con tu profesión. Ujú. ¿Cuán diferente eres de tus colegas? La segunda bienaventuranza vimos que son bienaventurados los que lloran y dijimos que esto nos volaba la cabeza porque eso, es decir, felices los que lloran. ¿Y eso cómo se puede entender? ¿No es cierto? Felices los infelices. El mundo no puede entender ello. Y es que Cristo no se refiere aquí a la aflicción que produce la pérdida de un ser querido o de algo muy preciado, sino a la aflicción que produce el arrepentimiento. Una cosa es ser espiritualmente pobre y reconocerlo, y otra cosa es lamentarse y ser capaz de llorar por ello. Mientras que el mundo dice ser todo lo feliz que pueda, Jesús nos dice felices los que se lamentan. El hombre que llora es realmente feliz. Y esta es la paradoja. ¿En qué sentido es feliz? Y esa es la clave. El hombre que llora lamentando su condición de pecador es un hombre que realmente se ha arrepentido. Sintiendo su completa pecaminosidad y falta de esperanza, busca un Salvador y lo encuentra en Cristo. Y con él el Amén. perdón gratuito de Dios, que es Gloria el a Dios. consuelo que lo puede aliviar y restaurar. Y esto lo llena de dicha y de felicidad. Por eso, bienaventurados los que lloran, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos encontrarán consuelo. El mismo apóstol Pablo se lamentaba, miserable de mí, y decía, no, pero después dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Nadie puede conocer verdaderamente a Jesús como Salvador, a menos que haya conocido lo que es llorar, lamentarse por el dolor, en la ocasión del mal que ha hecho, ¿no? Y se arrepiente por ello, y él llora y se lamenta. Sin convicción y lamento por su pecado, no hay gozo de salvación. Pablo. Mismo Cristo lloró por, ¿no?, el pecado de otros. El cristiano no solamente llora por su propio pecado, sino también por el pecado de los demás. Jesús lloró por los pecados de su pueblo, por el juicio y la muerte y por la ciudad impenitente que no lo recibiría. Pablo también lloró al ver el menosprecio a la cruz de Cristo. Nosotros también debíamos llorar por el mal que existe en el mundo, por la devastación del sufrimiento, el dolor y la muerte que el pecado produce y disemina por todo el mundo. ¿Cuánto nos lamenta ver la situación de la guerra, de la pobreza sistemática, de la violencia contra la mujer, contra los niños, ¿no? La inseguridad y la delincuencia que aumenta cada vez más. ¿Cuánto nos lamentamos por ello y somos capaces de, Señor, perdónanos, sana nuestra tierra, Señor, sana nuestra tierra, ¿no? ¿Cuánto te lamentas cuando haces lo incorrecto, no? Como profesional de salud, ¿cuánto te lamentas por tus pacientes graves o por la inequidad y carencia del sistema de salud? Y lo hemos visto en la epidemia del COVID, ¿no? O por aquellas familias o padres que no tienen suficiente dinero para las medicinas que necesitan su familiar o su hijo. ¿Cuánto nos duele, ¿no? Y la tercera bienaventuranza es, ustedes mencionaron, bienaventurados los mansos. Y esta bienaventuranza es completamente opuesta a lo que el hombre natural piensa. Una vez más, ¿no? La que más le resulta entender. La idea del mundo de conquista, posesión, tiene que ver con fuerza, poder, habilidades, agresividad, competitividad. Ya dijimos en la introducción lo que caracteriza a la sociedad en que vivimos, ¿no? La vertiginosa rapidez, la pérdida de contactos estrechos, la competitividad excesiva, no importa lo que cuesta, llegando hasta el cansancio, ¿no? Sacrificando la vida misma, ¿no?
ese mundo en que vivíamos. Y de hecho los judíos esperaban un reino no solamente material, sino militar, y que el Mesías sería quien los condujera a la victoria a través de batallas y conquistas de la opresión del Imperio Romano, porque cuando Jesús vino esa vez era provincia del Imperio Romano. Pero Jesús le dice al empezar el Sermón del Monte que esa no era la manera. Y contrariamente a lo que pudiéramos pensar nosotros mismos como creyentes, no son los fuertes o dominantes los que tienen éxito en la lucha por la existencia, son los mansos. Y solo los mansos los que heredarán la tierra, como dice el Salmo 37:11. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y es que en la primera bienaventuranza decía ser pobres en espíritu, y hay que reconocernos como tal. En la segunda decía bienaventurados los que lloran. O sea, el reconocernos pobres en espíritu, lamentarnos y llorar por nuestra pecaminosidad, nos hace lo suficientemente humildes como para estimar a los demás como mejores que nosotros. Esta ausencia de orgullo nos quita todo juicio que tengamos sobre los demás y nos hace mansos, nos hace humildes, gentiles, considerados, sensibles, compasivos en nuestras relaciones. El mismo Salmo 37:11 que les leí anteriormente en la versión de Dios habla hoy, dice, los mansos heredarán la tierra. En esa versión dice, pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz. Es que el manso parte de la premisa. ¿Quién soy yo para juzgar a los demás si yo soy tan pecador como ellos? Cuando esa verdad yo la llegué a conocer, realmente cambió mucho, mucho mi actitud en aquellos que en algún momento he visto el mal que han hecho o nos han hecho me han hecho a mí o a alguien cercano, digo, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgarles, no? Y me ha llevado pues a perdonar, lo cual no significa reconocer que está malo lo que hizo o dejar que no se haga justicia, no. Pero partimos de la premisa que yo no soy mejor que ellos, yo soy tan pecador como los demás. Si es que realmente soy pobre en espíritu y me he lamentado y hasta el llanto por el pecado que he hecho. Esto implica que antes hemos reconocido nuestro pecado y nos hemos lamentado por ello. Y esta es la razón por la cual esta bienaventuranza está después de ser pobres en espíritu y son los que lloran. Como les decía, hay una secuencia clara, ¿no? Ahora, puede ser fácil reconocerse a sí mismo como miserable y pecador ante Dios en nuestro momento a solas con Él, pero reconocerlo y aceptarlo ante los hombres, wow, es otra cosa. Y quizás reaccionaríamos muy violentamente, si me dijera, tú eres así, tú eres así, tú eres así, ¿no es cierto? El hombre manso es un hombre realmente humilde, no tiene orgullo, renuncia a sus derechos, a su causa, a su futuro y todo lo deja en manos de Dios. Siente que no hay nada en él de lo que se pueda jactar. Justamente hablábamos al principio, sí, eh, la ausencia de orgullo es característica entre los profesionales de salud y vemos que no, especialmente en el médico, ¿no? Especialmente en el médico, en que muchas veces hay soberbia, arrogancia por el hecho de ser pues, casi un semidios, ¿no? Entonces, pero el creyente, el profesional en salud cristiano, no siente que no hay nada en él de lo que se pueda jactar, nada que enorgullecerse. ¿Se acuerdan de Pablo? Cuando decía respecto a sus títulos, todo esto lo tengo por basura con tal de llegar a conocer a Cristo. Mazo tiene una completa ausencia de espíritu de venganza, de revancha, y está listo siempre a escuchar y aprender. Tiene un espíritu enseñable. Por eso ser mazo es, en otras palabras, negarse a sí mismo, ¿no? Si el pobre en espíritu, ser pobre en espíritu es tener una ausencia completa de orgullo, el que ser de los que lloran es aquel que reconoce su pecado y se lamenta por ello. Bueno, el ser manso es negarse a sí mismo, ¿no? Todo cristiano, pero todo cristiano como Pablo, aunque aparentemente no tenga nada y no tenga nada que jactarse, sabe que lo tiene todo. Otra vez vemos que el camino del cristiano es diferente del camino del mundo. El predicador alemán Rudolf Steiner decía, la renuncia a uno mismo es el camino al dominio del mundo, ¿no? Contrariamente a lo que nos enseña el mundo. Ahora, ustedes han escuchado manso pero no menso, ¿verdad? Y eso es cierto. El manso no es un hombre débil de carácter, por el contrario, es un hombre de una gran fortaleza espiritual.
La mansedumbre es compatible con una gran autoridad de poder. El manso es una persona que es un gran defensor de la verdad. Cree y sostiene de tal manera la verdad que es capaz de dar la vida por ello si fuera necesario. Es como que no tuviera nada que perder, no tengo nada que ver, y lo doy todo entonces, no en pos de aquello que yo creo. Y al igual que las demás cualidades, este es producto de la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Estoy aquí hablando no de lo que nosotros debemos esforzarnos en ser, sino de lo que somos por haber nacido de nuevo, haber recibido a Cristo en nuestro corazón y tener el Espíritu Santo. El que tiene, entonces, que ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo, es alguien que es por el Espíritu, es alguien de los que lloran por su pecado y el pecado del mundo, y es aquel que es manso, ¿no? O sea, no es que uno tiene que esforzarse por ser manso como agua, o por llorar y pongo, no sé, cosas en los ojos para llorar. No, no, no. Es algo que debe expresarse naturalmente. Lo que está haciendo Jesús aquí es retratar cuáles son las cualidades del ciudadano del reino de Dios, del cual justamente va a hablar en todo el Sermón del Monte, ¿no? Hablar de los principios y valores del reino de Dios. Es que primero describe al ciudadano del reino de Dios, describe al cristiano, el Hijo de Dios, para luego hablar sobre su conducta, su comportamiento ante la vida y ante los diferentes temas importantes que trata el Sermón del Monte. Y nuestro gran ejemplo de mansedumbre, pues es Jesús, ¿no? Fíjense ustedes en el texto que conocen, seguro de ustedes, de Filipenses 2, siendo y en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. Él no se jactó, no se aferró a lo que él era, sino se despojó y hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué cosa logró lo que Jesús hizo? ¿Para qué vino Jesús? Se despojó de ser igual a Dios. ¿Para qué se hizo hombre? ¿Y por qué murió en la cruz? ¿Por qué hizo todo eso? Por obediencia al Padre, porque era lo que el Padre había planeado. ¿Perdón? Por amor, Por por amor, amor, por amor. por Por amor, obedecer al Padre. obedeciendo al Padre. Y finalmente, con respecto a nosotros, que para que nosotros fuésemos, No, no sustituyó, Nuestros no pecados sustituyó, perdonados. Para no reconciliarnos sustituyó. con el Padre. exacto, Conciliar. exacto todo lo que han dicho, para ser salvos, para reconciliar al Padre, ¿no? Y lo hizo por amor, lo hizo por amor a nosotros. Y sufrió Jesús al hacer eso, claro, ¿se acuerdan de cuando estuvo en el huerto de los olivos? Señor, si fuera posible, pásame esta copa, pero hágase tu voluntad, ¿no? Cuando él fue a Jerusalén, ¿se acuerdan que Pedro le dice, no, no, no vayas ahí porque te van a matar? ¿Qué le dijo Jesús? Ah, Pedro, gracias porque tú me entiendes. No, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan? Apártate de mí. Apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque estaba mostrando un camino que no es el camino que Jesús debía seguir para salvarnos. Ahora, ¿cuán común es la mansedumbre, esta ausencia de orgullo entre los profesionales de salud? Que es lo que solemos ver nosotros en nuestros centros, en el centro donde trabajamos, sea el área en que trabajemos, ¿no? El administrativo, el asistencial, etcétera. ¿Vemos mansedumbre entre los profesionales de salud? ¿Vemos esa ausencia de orgullo? ¿Ustedes qué dicen? Muy poco. ¿No? Muy poco, ¿cierto? Ahora, Como ¿cuán se manso escribe. vives tú en el ejercicio de tu profesión? Alguien decía que por eso se escribe MD. Nos consideramos medio dioses y ya con eso basta. Sí, cierto, cierto, muy cierto, sí. Sí, sí, sí. A veces es un motivo de jactancia, ¿no? Me he quemado yo la pestaña hace 8 años y todo lo demás. O por el El contrario. Señor, el Señor dice en su palabra, los engrandecí y se rebelaron contra mí. Ujú.
¿sí? Ahora, entonces, preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuán más humilde eres en el ejercicio de tu profesión? Ustedes saben que eh, eh, la relación médico-paciente es casi, o profesional, es casi vertical, ¿no? El médico arriba, el paciente abajo. Él sabe todo, el paciente no sabe nada. Él da la orden, el paciente obedece, ¿no? O por el contrario, tenemos una comunicación horizontal con nuestro paciente, ¿no? De Aquí en persona. Colombia pasa lo contrario, doctor Aníbal. Acá ¿Cómo ahora es? llegan los pacientes llegan ahora con 3, 4 hojas de internet y le dicen, doctor, usted tiene que mandarme a hacer esto porque yo leí que usted tiene que hacer esto. Y vengo para que me pida este examen y esta radiografía. Sí, sí es cierto, hay también esa actitud, pero no es la de la mayoría. Sí, cuando estuvimos en Inglaterra fuimos a un hospital, Saint Tomás con Patty, y muy interesante porque tenía un área de servicio espiritual, es otro tema, pero habían unas, Carteles. ¿cómo se diría? Unos carteles que decía, ayer me pegaron, decía un obstetra, ayer me pegaron, hoy tengo miedo de venir, ¿no? Y respecto a la agresividad de muchos pacientes que tienen con el profesional de salud, respecto a lo que dice Jorge, ¿no? Pero en cuanto a nosotros, ¿cuán manso humilde eres tú en ejercicio de tu profesión? Y si es así, ¿cómo lo demuestras? Una cosa es en el mundo, ¿no? Ya hemos visto, no vemos mansedumbre, vemos arrogancia, soberbia, MD, como dice Jorge. Pero ¿cómo eres tú en ejercicio de tu profesión, de tu trabajo? Y cómo demuestras que eres manso realmente, ¿no? Que no hay orgullo en ti por lo que haces, por lo que eres, por lo que has logrado ser. Si Hay no, que escuchar al paciente, ser solidario con el paciente, ayudarlo, ayudarlo como, por ejemplo, Flor. escuchándolo, porque el paciente siempre se queja y dice, no, esto, hoy día me tocó una paciente y me dijo, vengo de neurofisiología, usted me dice que me siente, me pregunta, me escucha, yo le hablo, usted me responde, le pregunto, he ido a neurofisiología y simplemente me dijeron, súbase a la camilla, ¿qué zona le duele? Ya, toma esto y señora, ya vuelve a la vez, pero ¿por qué me dio, doctora, esta relajación de mis músculos en la pierna, que tengo dificultad para caminar? Señora, la próxima le explico. Hay mucho paciente, por favor, retírese y tome nomás los medicamentos. Mm, Y el trato conmigo fue diferente, porque bueno, nosotros reflejamos el amor del Señor. es importante, Flor, que reflejemos el amor del Señor en lo que hacemos, y especialmente como profesionales de salud, a quienes se nos acercan personas en un completo estado de vulnerabilidad, de sufrimiento, no por la dolencia que tienen, y que necesitan sobre todo ser escuchados, ser atendidos, o que les resuelvas el problema, no, no, qué sé yo, que hay que sacar cita y le dan dentro de un mes, uno va, habla con en el módulo, mira, no hay manera de acercar a este paciente más pronto porque sí necesita que lo vea otro especialista, qué sé yo, de mil maneras podemos ayudarnos y poner y demostrar el amor de Dios en el ejercicio de nuestra profesión, siendo mansos. Gracias, Flor. Y vaya, Doctor Aníbal, ¿alguna pregunta sobre la tercera bienaventuranza? Bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra. Sí, Tania. sí, disculpe. Estaba pensando, también me acordaba algo que una vez dijo un doctor, ¿no? Que a veces nosotros en nuestra forma de comunicación ponemos límite a los pacientes. Y, por ejemplo, está nuestra mesa aquí y nuestro paciente está al frente de nosotros. O sea, estamos haciendo una división con la propia mesa. Entonces, y me llamó la atención cómo podemos cambiar de sitio la silla del paciente incluso. Ahí ese doctor mostró como un estudio que, por ejemplo, tú te sientas en la mesa está aquí y tu silla debiera estar a tu derecha, o sea, de tal modo que no hagas una división física con un objeto. Entonces, también eso en mi forma de comunicación hace mostrar cercanía, empatía con la persona.
Y quería compartir eso que me vino a la mente. A veces es difícil encontrar un consultorio así, pero eso también nos hace que el paciente tenga miedo de uno, o miedo, o piense, o no refleje a otra persona que le trató mal antes. Sí, solo eso quería aportar. No, Tania, muy importante. ¿Cuánto de nuestros gestos Aníbal, o el mobiliario nos separa? Y ahora mucho más aún con la computadora, ¿verdad? En que está el paciente detrás de la laptop y uno tiene que decir, sí, señor, entonces ya, me va contando, y hay médicos que no hacen ese trabajo, y mira, la señora sí me está tomando nota, por el examen, y luego vuelve y le indica, escribe todo en la receta, mientras que le va diciendo la señora, y eso empeora. Justamente, este, acabamos de terminar hace una semana el curso taller atendiendo a la persona total, en la que hacemos unos juegos de roles. A un grupo se dice que va a ser médico que tiene que dar una mala noticia, y el otro grupo son los pacientes que van porque le han hecho una biopsia de hígado y van por los resultados. El médico ya sabe que tiene cáncer y se hace ese encuentro, ¿no? Y vemos de qué manera se enfrentaron. Tenemos el médico compasivo y el médico no compasivo, pero luego se les da la vuelta. El que era médico fue paciente y el que era paciente ahora es el médico. Y cómo les cambia totalmente. A unos terminan llorando porque como médico han experimentado lo que han experimentado lo que se siente como paciente. Es realmente una dinámica muy buena y les animo a que cuando hagamos el próximo curso taller atendiendo a la persona total lo lleven, ¿no? Creo que es un curso fundamental. Y el libro que escribí, Dos carreras, una meta en la vida de un médico con cuadriplegia, justamente uno de sus objetivos es mostrar al médico, al profesional de salud, cómo se siente al otro lado, como paciente, cómo se sufre, cómo se siente, que hay la necesidad de que alguien lo escuche, ¿no? Su soledad, sus expectativas, sus incertidumbres, ¿no? Y cambia así su actitud fría, insensible, por una actitud más humana, más compasiva, ¿no? Más cercana y más afectiva. Y ahí en el curso damos clases sobre cómo solamente la compasión puede hacer que el tratamiento tenga una mucha mejor eficacia. No voy a entrar en detalle porque ya es otro tema en verdad, pero respecto a lo que estamos hablando ahora. Gracias también por... y ¿Más quería hablar? Aníbal, Sí. sí, Aníbal, lo otro es que cuando el paciente va por los resultados, el doctor te dice en términos médicos que el paciente se queda en la luna, ¿no? Entonces preguntas y no te responde. Creo que habría que bajar al nivel del paciente donde pueda bajar el lenguaje, digamos así, para que darlo digerido al paciente para que pueda entender, ¿no? Sí, qué importante eso, tan solo la empatía es un componente de la compasión, como vamos a ver luego. Es el ponerse en el lugar, ponerse en los zapatos del otro ayudaría tanto, ¿verdad? En eso estamos con Acta Perú, con estos cursos, talleres, en nuestras charlas, exposiciones, tratando de cambiar, haciendo que la medicina recupere el corazón y el rostro humano que ha perdido, recupere los valores cristianos con que nacieron los hospitales. Los hospitales nacieron con los hospicios, y los hospicios fueron fundados por órdenes religiosas. Ustedes se acuerdan que hasta no sé mucho, bueno, 20 años era el 2 de mayo y el oeste era regentado por órdenes religiosas. No sé si ustedes se acuerdan. Bueno, hasta que ya pasaron al MINSA. Pero así empezaron, estamos tratando así poco a poco, poniendo nuestro granito de arena y por eso convocamos a tantos más que se unan a este esfuerzo, ¿no? Porque creemos que movimientos como el nuestro han nacido respuesta al clamor de miles y miles que sufren, primero por una atención, segundo, si la tienen, por una atención digna, compasiva, respetuosa, sensible, ¿no? Y con excelencia profesional, por supuesto. Bueno, seguimos. ¿Cuál es la corta bienaventuranza? Gracias, Esther. ¿Cuál es la cuarta bienaventuranza? ¿Lo tienen ustedes ahí? Hemos hablado de los que lloran, no, primero de los pobres en espíritu, segundo, ¿de qué hablamos? La segunda bienaventuranza. ¿No? De los que lloran, Que yo, ¿No es que sigue? de los Los que mansos, tienen hambre y sed. ¿Y cuál es la cuarta bienaventuranza? Los que que tienen tienen hambre y hambre y sed de sed Los que justicia. tienen hambre. hambre y sed de justicia. ¿Qué dice que va a pasar con ellos? Esa es la bienaventuranza. Ese dichoso Serán lo saciados. Ellos serán serán saciados. saciados. porque ellos serán saciados. Vamos a ver qué significa. Fíjense que hay una secuencia muy clara. Por eso por eso las bienaventuranzas están a comenzar el sermón del monte.
nadie que no haya nacido de nuevo puede tener una conducta de cristiano si primero no es cristiano, ¿verdad? Y por eso las bienaventuranzas describen las cualidades del Hijo de Dios, de aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento y tiene el Espíritu Santo, ¿no? Y debemos reflejar estas cualidades. Yo quisiera que al hablar cada uno de ellas, cada uno de nosotros vayamos a preguntarnos cuánto soy así, ¿no? Cuán pobre en espíritu soy. ¿Cuánto soy de lo que me lamento por lo cuando peco o ver el mal que veo en el mundo? ¿Cuán manso soy? ¿No? ¿O cuánto orgullo hay en mí todavía? Y ahora vamos a ver cuán hambriento y sediento de justicia tengo. Entonces, ¿a qué tipo de hambrientos y sedientos se refiere Jesús? ¿De pan? ¿De agua? ¿De pollo a la brasa? ¿De, no sé, hambrientos y sedientos de qué? De hambre espiritual. Qué dice la bienaventuranza ahí, textualmente? Hambre y sed de justicia. De justicia. De justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, el cristiano es aquel que se ha propuesto antes que nada buscar el reino de Dios y su justicia, a diferencia de los paganos que viven en busca de posesiones. ¿Se acuerdan en Mateo 6, que también parte del Sermón del Monte? Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Se acuerdan a qué se refieren con estas cosas Mm, que había hablado antes? A la comida y al vestido, a las necesidades materiales. Así es. Así es. Busquemos eso. ¿Y quién no puede dar acá testimonio de que Dios ha sido fiel? Dios Ay, es amén. fiel. por los momentos más difíciles económicamente hablado, nunca nos ha faltado el pan de cada día. Amén. Amén. Y aún para compartir, ¿no? Dios es Sí. fiel a su palabra. Bueno, entonces, la pregunta es, así como cuando nos preguntamos quién es el pobre, ¿no? La primera bienaventuranza, ¿qué es ¿Cuál? justicia? De acuerdo, ¿a qué justicia se refiere aquí en la Biblia? Hambrientos y sedientos de justicia. En términos generales, y según las definiciones formales, justicia es darle a cada uno lo que necesita, tiene que ver con un principio de equidad, de razón, de derecho. Pero nuevamente, al igual que para definir lo que es pobre, el Antiguo Testamento nos dice a qué se refiere. Y justicia es la rectitud de conducta. ¿Y cuál es la medida? Nuestro pacto con Dios. No, esa es la medida para saber si nuestra conducta es recta o no, cuando cumplimos la palabra de Dios. Esa es nuestra medida. Y a medida que nosotros cumplamos la palabra de Dios tal cual, es que somos justos y tenemos una conducta recta. Ahora, Dios es justo y recto, ¿verdad? Todos sus caminos son justos y no hay iniquidad en él, como dice Deuteronomio. Él es Dios de la verdad, justo y recto, en él no hay ninguna maldad. La justicia y el derecho son la base de su trono, como dice en el Salmo 89 y 97. ¿No? Tu trono se basa en la justicia y el derecho. Entonces, hemos en cuenta que es Dios el autor de la justicia. ¿Amén? Amén. Ahora, esta justicia en la Biblia tiene por lo menos 3 aspectos. Aspecto legal, moral y social. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos aspectos de la justicia a la que se refiere la Biblia. Tenemos primero la justicia legal. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la justificación. ¿Se acuerdan que por Cristo somos justificados? ¿No? ¿Qué significa eso? Significa, es el acto soberano de Dios por el cual, por pura gracia y de acuerdo a su pacto, declara justos ante Él a quienes creen y aceptan a su Hijo Jesús, restableciendo su relación personal con Dios. O sea, cuando la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros, siendo injustos, nos es imputada a nosotros y somos hechos justos por la justicia de Cristo, no por nuestra propia justicia. Eso se llama justificación. Y así nuestra relación es restaurada con el Padre. Como dice Romanos 5:1, así pues justificados, ¿por qué? ¿Por las obras? ¿Por lo bueno que somos? No, por Dios. Justificados por la Fe, fe. Es que por la tenemos fe.
que es un regalo inmerecido de Solamente Dios. por pura gracia, no por los buenos o simpáticos o las cosas buenas que hagamos. No, es por fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No porque también tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gracias, Silvita. No sé si se entendió la primera, sí. Esta justicia, nadie que no haya sido justificado por la sangre de Cristo puede ser hijo de Dios. Y eso ocurre cuando por fe reconocemos a Jesús como nuestro Señor. Entonces la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros y somos hechos justos. Después tenemos la justicia moral. Se refiere a la justicia, a la rectitud íntima de corazón, de voluntad, de intención, que nadie ve, que solamente está en ti, pero que se expresa un carácter y conducta que agrada a Dios. Significa el deseo de ser libre de pecado en todas sus formas, porque el pecado nos separa de Dios. Como dice en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? Sino el de limpio de manos y puro de corazón. Y eso es una demanda ética de Dios, ¿no? Viva una vida completamente santa, apartada para Dios, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo, ¿no? Sin santidad, ¿se acuerdan? Nadie verá, Nadie verá a Dios. nadie verá a Dios. Y tenemos por otro lado, hemos visto la justicia legal, la justicia moral, ahora la justicia social. La justicia en la Biblia va más allá de un asunto privado y personal, o sea, de justicia de corazón, de intención, de pensamientos, de mi relación con Dios que ha sido restaurada por la fe en Jesús y por quien me es imputada su justicia. No, va más allá de eso. La justicia de Dios se asocia constantemente, y eso lo vemos muy particularmente en el Antiguo Testamento, especialmente por boca de los profetas, con su obra salvadora y con su amparo de los pobres, los huérfanos, las viudas y los forasteros. Como dice en el Salmo 140, yo sé, Señor, que tú defiendes a los pobres y les haces justicia a los afligidos. Después en Isaías dice, no, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno, busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. Dios defiende a aquellos que no tienen capacidad de defenderse. Los huérfanos, los desvalidos, los marginados, los rechazados, ¿no? En nuestro contexto podríamos hablar de qué tipo de personas podríamos hablar acá. ¿Quiénes en nuestros países son marginados? Por ejemplo, ¿de quiénes podríamos hablar? Los migrantes. Los migrantes, así es. Rechazados, nadie los quiere, ¿no? Por lo que pasó en la frontera entre Chile y Perú. Nadie los quiere, ni Venezuela los quiere. ¿Quiénes más? ¿Por quiénes aboga y pide Dios justicia? Yo por experiencia diría a las personas con discapacidad, ¿no? La sociedad no está preparada para que las personas con discapacidad tengan una vida plena, fructífera, ¿no? Porque no es inclusiva, ¿no? En el diario vivir se ve la falta de solidaridad, ¿no? Son las personas que no tenemos una plena capacidad física, ¿no? Nosotros cuando Pati y yo tenemos que cruzar la pista, ¡wow! No hay carro que pare. Y no solamente por nosotros, vemos señoras ancianas, embarazadas, y los carros no paran. Y hasta que yo le digo, Pati, hay que hacer el ya, pues que queremos pasar, si no nadie va a pasar, y Pati se muere, y me dice, no, ni hay que esperar, nadie para. Así que hacemos el intento, levantamos la mano, así, Señor, estamos en tus manos, si no, no vamos a cruzar. Y ya pasamos por delante y por atrás, tocándonos el claxon, wow. Y una vez sentí la ciudad hostil realmente, porque me había quedado solo, no tenía cómo subir a un ómnibus. La calle se había
el sector rural no pasaban los carros, pasaban poquísimo, no tiene cómo comunicarme con Pati, quería subir al ómnibus y los ómnibus pasaban rapidísimo, no se paraban, no me daban tiempo, y cuando pedí ayuda tampoco todas las personas subían nada más, etcétera, ¿no? Entonces, migrantes, personas con discapacidad, ¿quiénes más? Habitantes de la calle. ¿A quiénes específicamente? Habitantes de la calle, hay mucha gente que vive en la calle, que no tienen hogares, que no tienen techo, que viven de Mendigos. la misericordia humana. Ok. Podríamos decir mendigos, pobres. Sí, sí, hay Ujú. muchos. ¿Quiénes más? Drogadictos. Drogadictos, sí. Drogadictos. ¿No? Rosita, Sí, drogadictos, es cierto. Alcohólicos. alcohólicos, Mm, sí. Bueno, podríamos hablar de las minorías étnicas, ¿no es cierto? Para quienes el mm, Estado no existe, ¿no? Que no tienen salud, educación, eh, la suplencia básica para sus vidas, etc. Bueno, entonces, el ser hambrientos y sedientos de justicia, pero también este tipo de justicia. O involucrados estamos en este tipo de justicia, no por hablar por los que no tienen voz. Entonces, la justicia social, según el Antiguo Testamento, significa la reivindicación del pobre y del justo, en la defensa de la vida como un don de Dios. Pues aquí tenemos el aborto, la píldora al día siguiente, ¿no? Eh, la liberación de todo tipo de opresión. Y duele saber de la trata de personas, la esclavitud sexual, etcétera. El ejercicio de los derechos del hombre, de todos ellos, el derecho a la vida entre ellos, el derecho a la paz, el derecho a que sus necesidades básicas sean satisfechas. Y la dignidad del hombre se basa en que es hecho de la semejanza de Dios sin importar sexo, religión, raza, estatus social, apellidos, etcétera. Es para todos sin distinción. Se trata significa también la justicia social, el ejercicio correcto de la justicia y las cortes legales, el cuidado de la familia, que ahora está tan amenazada con esto de la ideología de género, por ejemplo, la integridad en las relaciones comerciales, y ya hemos visto como la corrupción es pan de cada día, se ha institucionalizado en nuestras instituciones, ¿no? Entre otros asuntos que tienen que ver con justicia en la vida en comunidad. Como les decía, les preguntaba antes, ¿cuán involucrados estamos en la búsqueda de justicia en nuestra vida diaria? ¿Cuánta necesidad tiene este mundo de cristianos fieles, ¿no? Que no solo tengan una correcta relación con Dios al ser justificados, no solamente aquellos que en lo íntimo, en su fuero más interno, buscan una rectitud, buscan cumplir la voluntad de Dios, no en sus pensamientos, en sus intenciones, en sus pasiones, en lo que buscan, en lo que anhelan, pero también aquellos que buscan que a su alrededor haya justicia, ¿no? En favor de aquellos que no la tienen. Fíjense, dice, bienaventura, ¿cómo dice la bienaventuranza? ¿Alguien la puede leer? Hambre. Dice. A 4. No. Sí, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿qué pasa? porque ellos serán saciados. ¿Cuál es la bendición? Ellos Saciados. saciados. En esta vida, nuestra hambre es saciada y la sed apagada, pero solo para volver otra vez a estallar. El cristiano es un permanente hambriento y sediento de justicia. ¿No es verdad? Cuando Usa la verdad. algo malo nos arrepentimos no para restaurar nuestra comunión con Dios, estamos permanentes en esa búsqueda de justicia, ¿no? Si hemos pensado mal, tenemos malos propósitos en lo que hacemos, también pedimos perdón y nos encaminamos, pero también si vemos algo que está mal en nuestra vida y tratamos de luchar, somos permanentes, hambrientos y sedientos de justicia. ¿Se acuerdan cuando habla de la preeminencia del amor, Pablo, en 1 Corintios 13? Dice, una característica del amor es que no se goza de la injusticia, más se goza, La verdad. ¿no? Y la promesa
Jesús no tendrá sed jamás, que le dijo a la mujer samaritana, ¿no? El que bebe del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Solo se cumple si nos mantenemos viviendo, buscando Mm, esa, buscando. ese tipo de justicia. Solo cuando alcancemos el cielo no tendremos más hambre ni sed, porque Cristo como pastor nos guiará a fuentes de agua viva, de vida. Después del juicio, sabemos, habrán cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará por fin la justicia. Entonces ya no tendremos hambre de justicia, porque morará la justicia a nuestro alrededor. Ahora, en cuanto a profesionales de salud, ¿cuán justo eres tú en el ejercicio de tu profesión? Lamentablemente, los sistemas de salud en nuestros países, bueno, muchos son fragmentados, o sea, como acá en Perú, unos MINSA, otro Seguro Social, otro Policía, otro privado, etcétera, ¿no? Fragmentado. Es inequitativo, no tiene los mismos recursos para un grupo económico que para otro, ¿no? Están las clínicas privadas, que son para los que pueden pagar, y las hospitales que no tienen, como en estas fotos, ni dónde tener, no tienen una camilla donde echarse, ¿no? O hay quienes no tienen acceso siquiera al sistema de salud, como en la foto que está abajo a la derecha. ¿Y qué haces para hacer justicia en ese contexto? ¿Qué hacemos? Busca la La iglesia, equidad la en tu... iglesia está llamada a hacer obra social de todas maneras, ¿no? ¿Perdón? A hacer obra social, la iglesia y los grupos deberíamos hacer obra social, llegar a esas clases marginadas y brindar necesidad tanto física como espiritual. Sí, pero acá estamos hablando de tu ejercicio en tu centro laboral. Sí, por Sí, supuesto que la iglesia tiene que, uno de sus ministerios es el servicio y debe hacerlo en nuestro contexto, cuánta necesidad hay. Y como el Perú, apoyamos a las iglesias en su intento de servir a la comunidad, pero en tu centro laboral, busca la equidad. ¿Hay equidad en tu centro laboral respecto al trato, al trato de los pacientes? ¿Todos reciben la misma atención? O la equidad entre nosotros mismos como compañeros, ¿no? En los turnos de guardias, en las horas de atención o en la sobrecarga de trabajo. ¿O cuánto hacemos por los marginados en la atención de salud, ¿no? Hablando de nuestra participación en nuestro centro laboral. ¿Vemos injusticias o no en los lugares donde trabajamos? ¿Ustedes qué dirían? ¿Sí? ¿Qué Sí, dice sí, sí hay. Tania? Lucita, ¿vemos injusticias? Claro. Jorge, Sí, lo que pasa es que el sitio donde yo trabajo con la Secretaría de Salud de Bucaramanga. Nosotros el 95% de lo que hacemos es hisbenizado. Entonces, cuando salen injusticias, pues sí, hay, por ejemplo, la persona que llega gritando y pegándole a todo para que la atienda más rápido y el que está muy enfermito está en un lado esperando que lo llamen. Eso sería una clase de injusticia. Y muchas claro, veces la gente quiere buscar por violencia y no por su estado o condición. así es un tipo de justicia, ¿no? Muchas veces terminas y se le termina atendiendo porque es el que ha estado así gritado, postergando a aquellos que están realmente enfermos y han tomado una actitud de esperar. ¿Cierto? Sí, pasa, sí pasa. También podría ser una situación de Doctor, injusticia cuando las entidades no cumplen con las necesidades del paciente, ¿no? Digamos, ahorita en mi institución, pues le falta un montón de medicamentos básicos y no reponen, ¿no? Y hay que decirle al paciente simplemente cómprelo afuera, ¿no? Mm, Sí. Pasa mucho, no solamente en el Seguro Social, en el hospital que trabaja Patti, también en el MINSA, que es del Estado. ¿Cuánta falta de medicina? Le dan la receta, va a la farmacia, no hay esa medicina y tiene que ir a comprarlas en boticas donde los precios son altísimos, ¿no? Y las personas no tienen plata para comprarlos. Una cosa que ocurrió en el Perú, sí hay un crecimiento económico, las cifras grandes y bueno, se habla del boom peruano y todo, pero en verdad, viendo a la pobreza como
de un punto de vista multidimensional, hay más pobreza ahora. La brecha entre los ricos y los pobres se amplía, ahora hay más ricos y hay más pobres, ¿no? Entonces, hay gente que no tiene para comprar sus medicamentos. Y cuánta pena me da cuando trabajaba en el hospital del niño, papás que no tenían plata para pagar un examen urgente o para comprar las medicinas. Y nosotros como residentes hacíamos chanchitas, hacíamos colectas para comprarles los medicamentos, ¿no? Ese es el sistema. Por más que fueran asistencia social para buscar, no había apoyo. Ese es el sistema. Entonces, ¿cuánto hacemos nosotros por ponernos del lado Despacio. de aquellos a quienes Dios se pondría de lado, ¿no es cierto? Que son los marginados, los pobres, los migrantes, todo lo que hemos mencionado nosotros, los mendigos, los alcohólicos, aquellos que tienen sí de repente, ¿no? Etcétera. Y creo que ya por la hora nos quedamos ahí. Hemos avanzado la tercera y la cuarta bienaventuranza. Sí, entonces la próxima hablaremos de la quinta, la sexta. Nos quedan 4 bienaventuranzas. Ya creo que no voy a poder, ya no haría todo el resumen previo, sino iríamos de frente a los 4. Pero los que no estuvieron antes en ninguna de estos, que creo que son Cristina, Josué, estuvo bien, tuvieron una idea de lo que hablamos en estos días antes que estuvieran ustedes aquí hoy, Sí, excelente. sobre el contexto del Sermón del Monte como una línea histórica de propósito de formar un pueblo diferente a los demás desde el llamado de Abraham. Y lo mismo entonces es lo que pide Jesús, que seamos diferentes, radicalmente diferentes, ¿no? Y esos somos el reino de Dios. Somos la primicia de una nueva humanidad que se refleja en cualidades como la que hemos mencionado, ¿no? Y un estilo de vida, una conducta que es diferente a los demás. Por eso es que John Stott, tiene un libro que se llama Eso sobre el Sermón del Monte, habla de contracultura cristiana, ¿no? Es decir, una cultura cristiana que tiene un sistema de valores opuesto al del mundo. Y es por eso que sufrimos. Y por eso la última bienaventuranza que vamos a ver en su momento, bienaventurado soy cuando por mi causa digan toda clase de maldad Vituperios. con ustedes, mintiendo, dice, porque así, gozaos y alegraos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, la persecución es un signo del profeta y es un signo de acompañar al Hijo de Dios, porque es inevitable que haya un roce de valores, ¿no? De cosas en las que no vamos a participar y por las que muchas veces vamos a ser agredidos, ¿no? De una u otra manera. Pero bueno, ese día quisiera que se lleven esto aquí. Cuán diferentes somos del mundo que nos rodea. Cuán diferentes somos en el ejercicio de nuestra profesión. Y cómo se refleja en tu vida cada una de estas cualidades. O sea, todos los días, en todo momento, debemos ser pobres en espíritu. Debemos ser de los que se lamentan por el mal que han hecho, ¿no? Una cosa es arrepentimiento sincero, otra cosa es remordimiento, no solo sentirme mal, ¿no? Y esa cosa es lamentarse por el mal que ha hecho, ¿no? Pedirle perdón a Dios y pedir perdón a las personas que he hecho mal. Y también llorar por el mal de este mundo, ¿no? Hay gente que a veces escucha y hasta en la iglesia, no, ya no veo noticias, no quiero enterarme de nada, quiere vivir en su mundo nomás. Pero ¿qué hay de gente que sufre ahí en este mundo, ¿no? Y si no podemos participar activamente en un movimiento que abogue por la causa en determinados temas, en el medio ambiente, qué sé yo, o las minorías étnicas, qué sé yo, etcétera. Orar, Señor, sí. A mí me da mucha pena cuando escucho historias y películas de la trata de personas para esclavitud sexual. Digo, Señor, son niñas que se llevan de 3, 5 años, que ya están condenadas a una vida de esclavitud sexual. Digo, Señor, no puede ser. Si yo pudiera hacer algo, créeme que lo haría, ¿no? Sé que hay instituciones que lo hacen, pero oro, Señor, yo por cada una de ellas, no, Señor, en donde estén, para darles esperanza, ¿no? Por ejemplo, entre tantas otras injusticias y maldades, como el pecado destruye al hombre, a la mujer y a los niños, ¿no? A las familias. Y después, mansos,
¿Cómo puedo juzgar yo a alguien si soy tan pecador como él, no? Eso nos hace mansos. Y después misericordiosos, ¿no? Misericordiosos. Es aquellos que no solo tienen lástima, no, perdón, hemos visto los hambrientos e de justicia, ¿no? Esa justicia interna, en mi relación con Dios, en mis pensamientos, en mis intenciones, pero también en la búsqueda de justicia social a nuestro alrededor. Así que pensemos en eso, cuánto estamos reflejando en nuestras vidas cada una de estas cualidades con las que Jesús describe al ciudadano del reino de Dios. Y nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Vivimos en un reino diferente. Brillamos con una luz diferente y debemos brillar con la luz de Dios en nuestros corazones. Somos cartas abiertas a este mundo. Somos la primicia de una nueva humanidad que sí dice, sí, es posible vivir de manera diferente. Es posible restaurar nuestra relación con Dios. Es posible ser libre de la influencia del pecado y vivir una nueva vida. Aunque el camino es angosto y difícil. Pero nuestro destino, ¿cuál es? El reino de los cielos. Habitar por la eternidad con Dios. Eso es lo que nos espera. Así que seamos fieles. No importa el costo. El Señor prometió estar siempre con nosotros y nunca abandonarnos. ¿No? Así que esfuerces, sean valientes, vivamos, el Señor quiere que vivamos. Pero eso va a ser solamente posible en la medida que esa comunión con Dios somos fortalecidos, dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser justamente, seguir siendo por el Espíritu, para ser aquellos que se lamentan realmente por el mal que han hecho y lloran por el pecado que ven, para ser realmente mansos, ¿no? Para ser realmente hambrientos y sedientos de justicia, ¿no? Hasta donde hemos visto que faltan otras 8 bienaventuranzas. ¿Alguna pregunta, comentario para terminar? Por lo mal